En una ciudad envuelta en humo, donde el sonido de los martillos se entremezclaba con el del hierro, vivía un herrero llamado Mahmud. Era un hombre fuerte, de brazos tensos, pero con el corazón agotado. Su pequeño taller estaba situado en las afueras del mercado, cerca del río. Mahmud no quería a nadie y no confiaba en la gente. Vivía entre las llamas de los hornos y sus gemidos interiores, martillando el hierro como si se vengara del mismísimo destino. Pero una noche, mientras recogía hierro viejo para fundir, oyó el graznido de un cuervo parado en el tejado de su taller. El cuervo tenía plumas negras, como si fuera un trozo de carbón arrojado desde el cielo. Sus ojos brillaban en la oscuridad como fragmentos de cristal. Mahmud lo observó un momento, luego lo ignoró, pues en esa zona abundaba el oeste. Desde la ciudad, el herrero entró en su taller y comenzó a poner el hierro dentro del horno. De repente, un cuervo aterrizó en el taller, se paró sobre la mesa de trabajo y golpeó el yunque del herrero con su pico. Mahmud se rió sarcásticamente y dijo: «Incluso los pájaros ya no tienen miedo del infierno en el que vivo». Trató de asustarlo, pero el cuervo no huyó. Más bien, abrió sus alas y graznó. El herrero se dio cuenta de que una de las alas del cuervo estaba rota, por lo que se dijo a sí mismo: «Parece que este pobre cuervo está herido y necesita ayuda». El herrero lo cargó, trajo un trozo de tela, le vendó la herida, luego lo puso en una canasta, colocó un trozo de pan a su lado y lo dejó y fue a completar su trabajo. Por la noche, cuando el herrero terminó su trabajo, fue a ver al cuervo y lo encontró, sentado en su lugar pero sin comer nada del pan que dejó a su lado. El herrero se sorprendió pero comenzó a hablar consigo mismo: «Tal vez a este cuervo no le gusta el pan, lo llevaré conmigo a casa y en el camino le compraré un trozo de carne». Cuando llegó al carnicero, le compró un trozo de carne y se lo dio, y lo comieron todo. El herrero dijo mientras se reía: «Tu asunto es extraño, oh cuervo, ni siquiera tú estabas satisfecho con su trozo de pan». Entonces decidió llevárselo a su casa hasta que se recuperara y luego seguir su camino. Cuando llegó a casa, encontró a su esposa esperándolo, así que le contó la historia del cuervo y que decidió conservarlo hasta que se recuperara. La esposa también se sorprendió por el cuervo y le dijo a su esposo: «¿De dónde sacaste ese trozo? Carne todos los días y somos pobres». El herrero respondió: «Nuestro sustento y el suyo provienen de Dios». La esposa estuvo de acuerdo, aunque seguía pensando en el asunto de este cuervo. ¿Por qué se negó a comer el pan y comió el trozo de carne? A la mañana siguiente, el herrero se despertó como de costumbre y fue a ver cómo estaba el cuervo. Lo encontró durmiendo. Le pidió a su esposa que no se acercara a él hasta que regresara del trabajo por la noche. Luego se despidió de su esposa y se fue a trabajar. El herrero pasó todo el día trabajando y su única preocupación era reunir mucho dinero para poder proporcionar suficiente comida para él, su esposa y el pobre cuervo. Por la noche, como de costumbre, cuando terminó su trabajo, fue al carnicero, compró un trozo de carne y se fue a casa. Le preguntó a su esposa sobre la condición del cuervo. Ella le dijo: «Me pediste que no me acercara a él, y seguí tu consejo». El herrero fue a ver cómo estaba el cuervo y lo encontró durmiendo como lo había dejado por la mañana. Puso el trozo de carne frente a él. El cuervo abrió los ojos y miró al herrero, luego devoró el trozo de carne y volvió a dormirse. El herrero estaba muy sorprendido por el comportamiento del cuervo, pero no le prestó atención al asunto. El herrero permaneció en este estado durante unos días hasta que sintió que el cuervo se había recuperado completamente y era capaz de cuidar de sí mismo. Decidió llevarlo al medio del bosque y dejarlo seguir su camino. Cuando el herrero llegó al bosque, puso al cuervo en la rama de un árbol y se dio la vuelta por donde había venido. El cuervo graznó como agradeciéndole su favor, por lo que el herrero sonrió y continuó su camino. Cuando llegó a la puerta del taller, sintió que alguien lo seguía, así que se giró para ver quién estaba detrás de él. Encontró al mismo cuervo parado allí con un trozo de tela en forma de bulto. Lo arrojó frente al herrero, luego voló y desapareció. El herrero tomó el trozo de tela y abrió el nudo. Encontró dentro muchas piezas de oro. No pudo contener la alegría, así que corrió hacia su esposa para contárselo. Lleno de alegría, puso el trozo de tela sobre la mesa y comenzó a contarle a su esposa lo que había sucedido. Mientras hablaba, la esposa tomó el trozo de tela y comenzó a examinarlo. Se dio cuenta de que había una escritura en él, como si fuera un mensaje, así que la interrumpió, diciendo: «Mira lo que está escrito aquí».
El herrero tomó el trozo de tela y encontró escrito en él: ha llegado el momento. Oh herrero, esta es tu oportunidad de deshacerte del remordimiento y sacar de tu corazón el manto del hombre que pidió ayuda hace 10 años. El herrero dejó de leer. Sintió que se le helaba la sangre aquella noche de hace 10 años. Intentó olvidarlo. Lo enterró en lo más profundo de su memoria como se entierra el hierro oxidado en la tierra, pero no pudo. Esa noche, la lluvia caía con fuerza y el viento aullaba como fantasmas. El herrero había terminado su trabajo tarde y había apagado los hornos, preparándose para volver a casa cuando escuchó un golpe violento en la puerta de su taller. Al principio lo ignoró, pero no se detuvo. Salió enojado y abrió la puerta violentamente para encontrar a un hombre extraño parado allí, tambaleándose, con la ropa rota y manchada. Con sangre, el hombre dijo con voz temblorosa: ayúdame. El herrero miró al hombre con una mirada fría. El hombre era de complexión fuerte, pero sangraba profusamente. Pensó que era un ladrón, uno de esos que se meten en el mercado por la noche, por lo que ni siquiera le preguntó su nombre. El herrero estaba cansado, y su única preocupación en ese momento era dormir sin ser molestado. El herrero le dijo: ve al médico en medio de la ciudad. Lo dijo mientras cerraba la puerta en su cara. El hombre se quedó de pie por un momento, mirándolo con ojos llenos de asombro, luego se dio la vuelta y caminó tambaleándose bajo la lluvia. El herrero no pensó mucho en él. Cerró la puerta y regresó a su casa, mientras dejaba al hombre para enfrentarse a las calles frías. Pero por la mañana, cuando el herrero salió a comprar, el carbonero vio una pequeña multitud reunida en la orilla del río cercano. Se abrió paso entre la multitud y lo que vio le hizo dejar de respirar por un momento. El hombre mismo estaba tendido sobre las rocas. Su cuerpo estaba frío como el hierro oxidado y sus ojos estaban abiertos hacia el cielo. No llegó hasta el médico. No llegó a ninguna parte. El herrero se quedó allí mirando al muerto. Por un momento, sintió como si el frío hubiera penetrado sus huesos a pesar del calor del sol que había comenzado a salir. No dijo nada. No admitió ante nadie que él fue la última persona que vio al hombre con vida, pero llevó la culpa consigo todos esos años. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas del herrero y continuó leyendo el mensaje escrito en la tela. Oh, buen herrero, yo soy ese cuervo, el que yo ayudé, y yo no soy originalmente un cuervo, sino un genio. Mi amo, el sultán del reino de Zaraman, me envió a buscar a un hombre de buen corazón y valiente para que lo ayudara a romper el hechizo que lo había sobrevenido. Oh herrero, no estás obligado a aceptar, y no te pediré que devuelvas las piezas de oro que te di. Si te niegas, las mereces. Pero si aceptas, me encontrarás esperándote donde me dejaste en el bosque. Esa noche, el herrero no durmió. Fue a su taller y se sentó frente a su horno, mirando las llamas como si estuviera buscando una respuesta, pero la única respuesta estaba en sus manos. Era un herrero y un hombre que sabía que cualquier pieza de hierro, sin importar cuán oxidada estuviera, podía ser reforjada, y que con su ayuda. El sultán quiso expiar su pecado y aliviar su conciencia y su corazón, así que fue a ver a su esposa para consultarle sobre el asunto. Ella le dijo: mi querido esposo, dado que este cuervo no ha gritado durante todo este tiempo, es un genio creyente y nunca te hará daño. No hay daño si lo ayudas, ya que puede ser mejor para ti. Al día siguiente, el herrero fue al bosque para encontrarse con el cuervo. Cuando llegó al lugar, encontró al cuervo esperándolo, como le había dicho. El herrero se acercó con pasos llenos de vacilación y miedo. El cuervo habló y le dijo: no tengas miedo, buen herrero, porque soy un genio creyente y no hago daño a la gente. Sígueme para que te guíe hasta el lugar donde se encuentra mi amo. Oirás de él y entonces decidirás si lo ayudas o no. El cuervo se fue volando y el herrero lo siguió hasta que llegó a una cueva en medio de las montañas. El cuervo entró y el herrero lo siguió. Cuando llegó al interior de la cueva, el herrero vio a un hombre de complexión enorme, pero se había convertido en un ídolo a excepción de su cabeza, que seguía igual. El herrero le preguntó: ¿quién eres y cómo te convertiste en una roca? El hombre respondió: soy el sultán del reino de Zaraman, y el ministro de Al-Mukrab me traicionó con su inteligencia, astucia y engaño. Pero él era solo un mago enviado por el mago jefe después de que supieron que quería atacarlos porque se habían vuelto demasiado tiránicos y opresivos con la gente usando magia y hechicería. Pero como ves,
sucedió lo que sucedió y yo también me convertí en víctima de su tiranía y opresión. El herrero sabía que el hombre que tenía frente a él no era. Él es el sultán que desapareció hace 20 años y la gente pensó que se había ahogado en el mar después de haber ido a una misión en su barco. El herrero le dijo, soy solo un herrero, ¿cómo puedo ayudar a un sultán? El sultán dijo, como puedes ver, los magos me han transformado. Tal como me ves, no habrían podido hacerlo si no hubieran buscado ayuda en la piedra negra escondida en el sótano debajo de mi palacio. Se rumorea que junto a ella hay un anillo mágico colocado como guardia para la piedra, y ningún ratón o genio puede acercarse a él porque será lo último que verán. El anillo contiene un poder mágico que quema a los genios y demonios si se acercan. Muchos de ellos perecieron en su intento de extraer la piedra negra hasta que buscaron la ayuda de un hombre justo al que convencieron para que extrajera la piedra negra para ellos. Su propósito era curar a personas enfermas que no tenían cura, y así pudieron obtener la piedra con la ayuda del hombre justo. Encargué a mis soldados, que originalmente creían en los genios y fueron convertidos en cuervos por los hechiceros, que buscaran a un hombre justo, de buen corazón y caritativo para que nos ayudara a extraer el anillo. Mis soldados no lograron encontrar a la persona que buscaban, excepto al cuervo que está frente a ti, que encontró en ti las cualidades requeridas. Cuento con Dios y contigo para encontrar el anillo y devolver a los genios a nuestra forma natural. Te proporcionaré todo lo que necesites en tu viaje, desde provisiones hasta dinero, y uno de mis soldados estará a tus órdenes. El herrero pensó un poco y luego dijo: acepto tu ayuda, pero con la condición de que cuides de mi esposa en mi ausencia y que no le ocurra ningún daño. El sultán dijo: no te preocupes por tu esposa. Enviaré un genio para que la guarde y la cuide hasta que regrese sana y salva. El sultán ordenó al genio, el cuervo, que preparara las provisiones del herrero y el dinero suficiente y una montura para llevarlo a donde quisiera. El sultán dijo al herrero: pocos son tan caballerosos y valientes como tú. Si Dios me concede el éxito y recupero mi forma y mi reino, te haré uno de los más cercanos de los cercanos. Ahora partirás hacia la tierra de Zaraman, y uno de mis seguidores, un genio llamado Antala, te acompañará. Él estará informado de todo lo que hagas, paso a paso. El herrero partió, y el genio Antala lo acompañó a donde quiera que fuera y viajara. Cuando llegaron a un exuberante oasis con densos árboles, el herrero quiso descansar allí. El herrero pasó la noche en el oasis hasta que recuperó sus fuerzas. Entonces el genio convenció a Hansel de que no lo hiciera porque había rumores de que todo aquel que entraba en ese oasis desaparecía y no se encontraba rastro de él. El herrero no hizo caso a las palabras del genio y pensó que eran solo rumores. El lugar parecía tranquilo y sus árboles eran fructíferos, encantando a los espectadores. El genio siguió al herrero mientras éste le repetía su consejo de que se mantuviera alejado del oasis. Cuando vio que el herrero lo evitaba y no le prestaba atención, le dijo: si insistes en pasar la noche aquí, no hagas del centro del oasis un lugar para dormir, sino duerme en los lados del oasis. El herrero accedió para evitar los gritos y las palabras del genio. Plantó su tienda en un lugar con vista al oasis al atardecer. Mientras el herrero disfrutaba de esa vista, la hermosa tierra tembló bajo sus pies. El herrero se quedó temblando por el horror de la escena. Observó cómo el oasis se partía en dos y se tragaba a todos los que lo rodeaban. No quedó nada más que tierra estéril. El herrero se quedó paralizado, sin creer lo que veía. Entonces el genio habló y dijo: los magos han colocado estas trampas y otras similares por todas partes alrededor del reino de Zaraman, usando la piedra negra. Para eliminar a todos los soldados que se dirigen al reino para librarlo de la tiranía de los magos. Ahora continuaremos nuestro camino, y tú, el herrero, debes escuchar mi consejo a partir de ahora. El herrero le prometió que escucharía su consejo y lo haría. Luego continuaron su camino hacia el reino. Zaraman, y cuando se acercó y ya era la tarde, el genio le dijo al herrero: no puedo entrar contigo al centro del reino de esta manera ya que los magos están repartidos por todas partes y descubrirán que soy un soldado de los soldados del sultán. Ve y yo esperaré el momento adecuado. Y eso fue al amanecer. El herrero entró al reino y lo primero que notó fue la abundancia de tontos y elegidos por todas partes, de modo que no encontró a nadie a quien preguntarle, así que continuó caminando hasta que llegó al centro de la ciudad y ya había oscurecido, así que decidió tocar la puerta de uno de ellos y pedirle pasar la noche con él. Se acercó a una de las casas y tocó la puerta, y la puerta se abrió y había un hombre jorobado que dio la bienvenida al herrero y le
trajo la cena y le preparó un lugar para dormir en ella. El herrero se acostó y cayó en un profundo sueño debido al cansancio del camino. En cuanto llegó la medianoche, el herrero escuchó una débil voz que le susurraba al oído: levántate y huye antes de que te pase lo que le pasó a la gente del pueblo. El herrero se asustó, pero se dio cuenta de que la voz no era otra que la del genio Anzala, por lo que se levantó de su lugar y salió sin hacer ruido. Encontró al genio el cuervo esperándolo de lejos, por lo que le preguntó sobre el motivo que le impedía pasar la noche con este hombre. El genio le dijo que la gente de este pueblo trabaja con magos, donde roban las mentes de los visitantes para que les sea más fácil usarlas cuando lo necesiten. El genio le pidió al herrero que lo siguiera y lo llevó a la casa de un venerable jeque. Ese jeque era amigo del sultán de este reino, por lo que lo recibió muy bien. El jeque lo recibió y lo honró después de saber que venían en busca del anillo para salvar a su amigo el sultán y para salvarlos de la tiranía de los magos. Pasó la noche con él. Por la mañana, cuando quisieron irse, el jeque les dijo que si querían obtener el anillo, primero debían ir al hombre justo que fue engañado por los magos y extrajo la piedra negra para él, para que pudiera guiarlos al lugar de donde se extrajo la piedra. El anillo estaba ciertamente allí. El herrero y el genio se dirigieron hacia la casa del hombre justo. Cuando llegaron a su casa, el herrero le contó su historia y le pidió que los ayudara. El hombre justo le dijo: los magos me advirtieron que no revelara sus secretos, y así fue la extracción. La piedra o el son de mi vida, pero me siento culpable por lo que le di a la magia, aunque mi intención era noble, y ahora quiero corregir mi error, así que ayúdenme a encontrar el anillo, pero hay algo que me confunde. Los magos me pidieron que comenzara a buscar la piedra en el momento del eclipse lunar, y no sé por qué, por lo que el genio lo interrumpió y dijo: sé la razón porque nosotros, los genios y los duendes, estamos afectados por el eclipse y nos desmayamos, y no sabemos qué sucede hasta que el eclipse haya pasado. Parece que la piedra negra y el anillo fueron custodiados por el genio Sale desde lejos, y los magos aprovecharon esta oportunidad y tomaron la piedra y comenzaron a apresurar a todos los que se acercaban al palacio, y el genio completó su discurso, diciendo: parece que el sultán estaba. Él sabe la hora del eclipse lunar, por eso nos envió a esta hora y el eclipse ocurrirá esta noche, por lo que debemos partir, pero debo decirte que no puedo ayudarte en esta misión porque lo que se aplica a los otros genios se aplica a mí y yo me desmayo a la hora del eclipse y mi papel se limita solo a informarte del momento apropiado para que entres al sótano del palacio y comiences a cavar. Los genios, el herrero y el hombre justo partieron y se instalaron en un lugar cerca del palacio y esperaron el momento del eclipse lunar. Pasaron minutos y horas y finalmente los signos del eclipse lunar comenzaron a aparecer y los genios confirmaron que después sintió que temería por él. El herrero y el hombre justo fueron al sótano del palacio y comenzaron a cavar en busca del anillo. El tiempo pasó rápido y la oscuridad comenzó a despejarse. En la faz de la luna, comenzaron a apresurarse, con la esperanza de encontrar el anillo antes de que terminara el eclipse, pero para desgracia de ellos, el eclipse lunar terminó y los goblins sintieron su presencia dentro del sótano del palacio, por lo que se precipitaron hacia ellos, queriendo hacerle daño. El herrero y el justo temblaron de miedo de encontrarse con su muerte, pero se llevaron una sorpresa cuando el primer goblin que se acercó a él fue quemado, por lo que los demás goblins se retiraron, temiendo que le sucediera lo que le pasó al primer goblin. Entonces el herrero supo que lo que se rumoreaba sobre el anillo era cierto, y que quema a cualquier genio, goblin o mago que se acercara a él, y que estuvieran cerca del anillo, por lo que decidieron seguir buscando. Después de varios intentos, pudieron encontrar el anillo. El herrero lo llevó y lo lució en su dedo, sintió que un poder emanaba de su interior. Cuando los duendes vieron eso, huyeron como si hubieran visto su destrucción. El herrero y el hombre justo salieron del sótano y encontraron a su amigo, el genio Antala, esperándolos afuera. El herrero le dijo: ¿no tienes miedo de estar acercándote al anillo? El genio le respondió: el anillo es peligroso para los genios y los duendes que no tienen un amo que los dome. En cuanto a mí, tú eres mi amo y estoy a tus órdenes y a tu servicio. El herrero estaba muy feliz porque pudo tener éxito en su misión y finalmente pudo salvar al sultán y devolverlo a su estado anterior y liberarlo de su tormento. El herrero reclamó al hombre justo y le prometió que regresarían para liberar el reino. Tan pronto como el sultán fue liberado, el herrero y el genio se pusieron en camino hacia la cueva donde
Allí está el sultán y después de una corta distancia el genio le dijo al herrero: ¿por qué no usas el anillo para que podamos ir rápidamente a las cuevas? Así que el herrero dijo como así que le dijo que el anillo puede controlar los vientos y aprovecharlos para moverlo. A donde quiera es suficiente que le pida el anillo, así que el herrero decidió probar el asunto y después de solo unos momentos vino un fuerte viento y lo llevó a la puerta de la cueva en un abrir y cerrar de ojos. El herrero entró en la cueva y encontró al sultán esperándolo, así que el sultán le dijo: sabía que tendrías éxito en tu misión y estoy cumpliendo mi promesa de que haré de Dog una gran casa con la que estarás satisfecho, pero primero liberemos al reino de la tiranía de los magos injustos y ahora pon el anillo en mi dedo y despídete. El herrero se quitó el anillo del dedo y se lo puso al sultán, para que volviera a su forma normal. Llamó al batallón de genios que estaban en forma de cuervos y los señaló con el anillo, para que volvieran a su forma normal. Les ordenó que se prepararan para ir al reino y liberarlo. Así lo hicieron y se pusieron en marcha. Cuando llegaron al reino, acabaron con todos los magos y hechiceros, y el sultán recuperó su trono. El pueblo celebró una gran fiesta de alegría por el regreso del sultán. Entonces el sultán llamó al herrero y a su esposa, lo sentó a su lado y reconoció su favor ante el pueblo. Le dijo: de ahora en adelante, tu lugar está aquí junto a mí. Serás mi consejero y el guardián de todos mis secretos. Aquí termina nuestra historia sobre el herrero y el cuervo genio. Gracias por seguirnos.